Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día fantástico, un día lleno de pequeñas magias personales, de esos instantes que te hacen sonreír sin motivo aparente. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que me apasiona muchísimo, la fantasía turca, pero no cualquier fantasía. Vamos a explorar ese rincón mágico donde el romance se entrelaza con la aventura, creando historias que te roban el aliento y te dejan completamente enamorado. Sí, romance mágico turco. Prepárense para un viaje lleno de genios traviesos, sultanes enigmáticos, paisajes deslumbrantes y, por supuesto, amores épicos que desafían el destino. Un viaje donde los cuentos de hadas adquieren un nuevo sabor, donde las leyendas cobran vida y donde el corazón dicta las reglas. Si eres nuevo por aquí, o incluso si ya eres un suscriptor fiel, te invito a que te quedes hasta el final. Créeme, no te vas a arrepentir. He preparado una inmersión profunda en este género, explorando sus raíces, sus características distintivas y, sobre todo, su poder para transportarnos a mundos increíbles. Y ya que estás por aquí, ¿por qué no le das al botón de suscribirte? No te cuesta nada y me ayudas un montón a seguir creando contenido como este. Además, activa la campanita para no perderte ningún vídeo. Me encanta saber que formamos una comunidad unida por el amor a las historias, a la magia y, por supuesto, al romance. Ahora sí, manos a la obra. La fantasía turca, aunque quizás no tan conocida como la fantasía occidental o la oriental inspirada en China o Japón, tiene una riqueza cultural y una belleza intrínseca que la hacen absolutamente cautivadora. Pensemos en Las Mil y Una Noches, un clásico atemporal que nos transporta a un mundo de magia, misterio y romance en la antigua Persia y el mundo árabe, que comparte muchas influencias culturales con Turquía. Es un claro ejemplo de cómo las historias de esta región del mundo pueden hechizarnos, envolviéndonos en una atmósfera exótica y llena de promesas. Las Mil y Una Noches no son solo cuentos, son espejos de una sociedad, de sus valores, de sus miedos y, por supuesto, de sus deseos más profundos. Pero la fantasía turca moderna va más allá de Las Mil y Una Noches. Se nutre de la rica historia otomana, de las leyendas de Anatolia, de las tradiciones sufíes y de una cosmovisión que combina elementos islámicos con creencias ancestrales. Imaginen un tapiz tejido con hilos de seda, oro y plata, donde cada hilo representa una historia, una tradición, una creencia. Esa es la fantasía turca, un tapiz complejo y hermoso que nos invita a explorar sus secretos. Y lo más importante, le añade una dosis de romance que te hará suspirar, un romance que no es solo superficial, sino que está imbricado en la trama misma de la historia, que la impulsa y la define. Imaginemos un mundo donde los jinn, esas criaturas hechas de fuego, no son solo seres malvados que conceden deseos con consecuencias nefastas, sino también compañeros leales, amantes apasionados y guías espirituales. Un mundo donde su naturaleza dual, su capacidad para ser tanto benévolos como maliciosos, refleja la complejidad del alma humana. Pensemos en una joven que descubre que es descendiente de una antigua línea de hechiceras, y que debe aprender a controlar sus poderes para proteger a su pueblo de una amenaza ancestral. Una joven que debe equilibrar el peso de su herencia con el deseo de vivir una vida normal, que debe aprender a confiar en sus instintos y en su propia fuerza. O en un príncipe exiliado que se enamora de una misteriosa nómada del desierto, cuya tribu guarda secretos que podrían cambiar el destino del imperio. Un príncipe que debe elegir entre el deber y el amor, entre su ambición y su corazón, que debe aprender a ver el mundo con nuevos ojos y a valorar lo que realmente importa. Estos son solo algunos ejemplos de las infinitas posibilidades que ofrece la fantasía turca. Posibilidades que se extienden más allá de los límites de la imaginación, que nos permiten explorar temas universales como el amor, la pérdida, la esperanza y la redención. Pero, ¿qué es lo que la hace tan especial? Creo que hay varios elementos clave que contribuyen a su singularidad y a su encanto. En primer lugar, la ambientación. Turquía es un país con una geografía impresionante y una historia milenaria. Desde las costas del Mediterráneo hasta las montañas de Anatolia, pasando por las ciudades bulliciosas como Estambul, cada rincón ofrece un escenario único para una historia de fantasía. Imaginemos palacios opulentos decorados con mosaicos intrincados, donde cada piedra cuenta una historia, donde cada color evoca una emoción. Mercados llenos de especias exóticas, donde los aromas se mezclan y se entrelazan, creando una sinfonía olfativa que te transporta a otro mundo.
Mezquitas majestuosas que se alzan hacia el cielo con sus minaretes que parecen tocar las estrellas, invitándonos a la reflexión y a la contemplación. Y desiertos interminables donde el sol quema sin piedad, donde la arena se extiende hasta el horizonte, desafiándonos a superar nuestros límites. La geografía de Turquía es un personaje más en estas historias, un personaje que influye en la trama, en los personajes y en el ambiente general. En segundo lugar, los personajes. La fantasía turca a menudo presenta personajes complejos y multifacéticos, con motivaciones creíbles y dilemas morales que los hacen humanos y cercanos. No solo encontramos héroes y heroínas perfectos, sino personas con defectos, miedos y ambiciones, que luchan por encontrar su lugar en el mundo y por hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Personajes que cometen errores, que se arrepienten, que aprenden y que crecen a lo largo de la historia. Y por supuesto el romance juega un papel fundamental en sus vidas, un romance que no es solo una historia de amor, sino una fuerza que transforma a los personajes, que los impulsa a ser mejores y que los conecta con algo más grande que ellos mismos. Pensemos en una joven que debe elegir entre su deber hacia su familia y su amor por un hombre de una clase social diferente. Una joven que debe enfrentarse a las convenciones sociales, que debe luchar por sus sueños y que debe aprender a confiar en su propio corazón. O en un guerrero que debe decidir entre su lealtad a su sultán y su amor por una princesa de un reino enemigo. Un guerrero que debe cuestionar sus propias creencias, que debe desafiar las órdenes de sus superiores y que debe arriesgarlo todo por el amor. O en una hechicera que debe sacrificar sus poderes para salvar a la persona que ama. Una hechicera que debe renunciar a su propia identidad, que debe aceptar su destino y que debe aprender a encontrar la felicidad en el sacrificio. Estos son solo algunos ejemplos de los desafíos románticos que pueden enfrentar los personajes de la fantasía turca. Y es que el romance en este contexto no es solo una historia de amor, sino una fuerza poderosa que puede cambiar el curso de la historia, que puede unir reinos, que puede derrocar tiranos y que puede inspirar a las personas a luchar por un mundo mejor. El romance en la fantasía turca es un catalizador, una chispa que enciende la revolución, una promesa de esperanza en medio de la oscuridad. En tercer lugar, la magia. La magia en la fantasía turca suele estar ligada a la religión, a la naturaleza y a las tradiciones populares. No es una magia abstracta e impersonal, sino una fuerza viva y conectada con el mundo que la rodea. Puede manifestarse a través de hechizos y conjuros, pero también a través de la música, la danza, la poesía y la oración. La magia no es solo un poder que se ejerce, sino una energía que se siente, que se vive, que se respira. Los derviches giróvagos, por ejemplo, son un símbolo de la espiritualidad sufí y su danza estática se considera una forma de conexión con lo divino. Su danza no es solo un ritual, sino una búsqueda de la trascendencia, una forma de unirse con el universo, una expresión de amor y devoción. Los cuentacuentos, con sus historias llenas de magia y misterio, son portadores de la tradición oral y guardianes de la memoria colectiva. Sus historias no son solo entretenimiento, sino una forma de transmitir valores, de preservar la cultura y de mantener viva la llama de la imaginación. Y los artesanos, con sus manos expertas, crean objetos hermosos y llenos de poder, como talismanes, amuletos y joyas. Sus creaciones no son solo objetos decorativos, sino símbolos de protección, de buena suerte y de conexión con lo espiritual. La magia en la fantasía turca es, en definitiva, una herramienta para explorar la condición humana, para cuestionar el orden establecido y para desafiar los límites de lo posible. Y por supuesto también es una fuente de romance y aventura, una fuerza que une a los personajes, que los enfrenta a desafíos y que los ayuda a descubrir su verdadero potencial. La magia es el hilo conductor que entrelaza todas las historias, que las une y que les da un sentido. Pero, ¿dónde podemos encontrar estas historias de romance mágico turco? Lamentablemente la literatura de fantasía turca no es tan accesible en español como la de otros países. Sin embargo, hay algunos autores que han comenzado a ganar reconocimiento internacional y cuyas obras vale la pena explorar. Es un terreno fértil que espera ser descubierto, un tesoro escondido que aguarda a ser desenterrado. Por ejemplo, Elif Shafak es una autora turca contemporánea que escribe novelas que combinan elementos históricos, culturales y fantásticos. Sus libros como El arquitecto del universo o Las 40 reglas del amor son una ventana a la Turquía moderna y a su rica tradición espiritual. Aunque no son puramente fantasía, incorporan elementos mágicos y románticos que te cautivarán. Sus personajes son complejos, sus historias son emotivas y su prosa es exquisita.
También podemos encontrar inspiración en las adaptaciones cinematográficas y televisivas de cuentos y leyendas turcas. Algunas series de televisión turcas han incorporado elementos de fantasía y romance histórico, creando historias visualmente impresionantes y emocionalmente resonantes. Aunque no siempre son fieles a las fuentes originales, pueden servir como una puerta de entrada al mundo de la fantasía turca. Estas series nos ofrecen una visión del mundo turco, de su cultura, de sus tradiciones y de su forma de entender el amor y la vida. Además, Internet está lleno de comunidades de fans y de escritores aficionados que crean y comparten sus propias historias de fantasía turca. Puedes encontrar fanfics, relatos cortos y novelas serializadas en plataformas como Wattpad o Archive o Foursquare. Si estás buscando algo nuevo y emocionante, te animo a que explores estas comunidades y descubras las joyas ocultas que se esconden en ellas. Son espacios de creatividad y de colaboración, donde los autores y los lectores se unen para crear mundos imaginarios y para compartir su pasión por la fantasía turca. Pero más allá de las obras específicas que podamos encontrar, creo que lo más importante es abrir nuestra mente y nuestro corazón a la posibilidad de que la fantasía turca nos ofrezca una perspectiva diferente sobre el amor, la aventura y la magia. Es una fantasía que nos invita a soñar con genios que cumplen deseos, con sultanes que se enamoran de plebeyas, con hechiceras que desafían el destino y con paisajes que nos roban el aliento. Es una fantasía que nos recuerda que el amor puede superar cualquier obstáculo, que la aventura puede llevarnos a lugares inesperados y que la magia siempre está presente, aunque a veces no la veamos. Una fantasía que nos conecta con nuestras emociones más profundas, que nos inspira a ser mejores y que nos recuerda la belleza y la complejidad del mundo que nos rodea. En definitiva, el romance mágico turco es una experiencia única y enriquecedora que te recomiendo encarecidamente. Espero que te haya gustado este viaje a través de la fantasía turca. Un viaje que nos ha llevado a explorar sus raíces, sus características distintivas y su poder para transportarnos a mundos increíbles. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado, hemos explorado la riqueza de la fantasía turca, destacando su fascinante ambientación, sus personajes complejos, el papel fundamental del romance y la magia arraigada en la cultura y las tradiciones. También hemos hablado de algunos autores y plataformas donde puedes encontrar estas historias cautivadoras. Recuerda que la fantasía turca es un tesoro escondido que espera ser descubierto, una fuente inagotable de inspiración y de entretenimiento. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que te haya inspirado a explorar el maravilloso mundo del romance mágico turco. Me encantaría saber qué piensas sobre este tema. ¿Conocías la fantasía turca? ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna recomendación para compartir? Déjame tus comentarios abajo. Me encanta leer tus opiniones y aprender de tus experiencias. Y por último pero no menos importante, si te gustó este vídeo, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos y suscribirte a mi canal para no perderte ningún contenido nuevo. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Significa que mi trabajo tiene valor, que mis ideas resuenan contigo y que formamos una comunidad unida por el amor a las historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerda, nunca dejes de soñar, nunca dejes de creer en la magia y nunca dejes de buscar el romance en tu vida. Hasta la próxima.